de ofrecer. Dice allí, el ocultismo ofrece varias cosas atractivas que cualquier persona desearía poseer, por lo mismo que son muy atractivas. Muchas personas son envueltas en este mundo aterrador del oculto. Pero ¿qué es lo que trata de ofrecer el ocultismo? Aparentemente, ahí encontramos 3 puntos. El primero, ¿qué ofrece? Ofrece poder, ¿verdad? Ofrece poder. Lógicamente se refiere a un poder totalmente sobrenatural, pues atraviesa las mismas leyes naturales. Este aparente poder dado por fuerzas satánicas es capaz de afectar a otras personas, es capaz de afectar los elementos físicos, la naturaleza, como a la misma persona que está recibiendo ese poder. Tantas personas hoy en día lidian, pleitean, se amenazan y se quitan la vida simplemente por querer tener poder. Poder en esta vida, poder en este mundo. Podemos ver hoy en día, hermanos, cuántas personas que están puestas en los gobiernos, entre ellos mismos se odian, se aborrecen, se lastiman, se denigran, se juzgan, se hacen daño, se mandan a matar el uno para con el otro. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por el poder. Cuando las personas ven que no pueden obtener poder por tal vez el lado que ellos han decidido, ¿verdad?, en sus vidas caminar, porque por ejemplo hoy en día el poder religioso está presente, el poder político, el poder de la violencia, de la delincuencia. Entonces muchas personas acuden a la hechicería, acuden al ocultismo para que el diablo les pueda dar a ellos poder. Pero ¿sabes cuándo el diablo le da a estas personas poder? Cuando ellos entran al mundo del ocultismo. En el mundo del ocultismo, la gran mayoría de personas que se encuentran involucradas, simplemente, hermanos, van a estar teniendo pactos con el mismo diablo. Cuando ya pactan, el enemigo a ellos les da poder, ¿verdad? Poder de hacer riqueza, poder de tener fama, poder de forjar fortuna, poder de aceptación, poder de temor. Se sabe que muchos, por ejemplo, que están dentro de sectas terroristas, hacen pactos con el diablo para obtener poder, y ese poder que provoca en la sociedad, que provoca en las ciudades, terror, ¿verdad? Muerte. El narcotráfico. La gran mayoría de narcotraficantes también tienen pacto con el diablo. Y el diablo les da poder a ellos de tener dinero, de ser respetados, de tener los lujos que quieran, o las mujeres que quieran. Todo por el simple hecho de tener poder. Todo por el simple hecho de querer sobresalir en la vida. Y el diablo les engaña, les miente y les hace creer que esta es la manera de obtener poder. Pero sin embargo ese poder no les dura, porque a cambio de ese poder, ¿qué van a hacer muchas veces estas personas? Vender su misma alma al diablo, ¿verdad? Haciendo con el diablo un pacto. Punto 2. Ofrece conocimiento de lo desconocido. Hay gente que a veces es muy curiosa, y hay incluso un dicho secular donde muchas veces se dice que la curiosidad mató al gato. Hay gente, hermanos, que cae en las garras del ocultismo y de la hechicería por simplemente estar en un estado de ánimo curioso. Todo quieren saber, todo quieren de una u otra manera conocer, y no filtran las experiencias de vida. Pues que van a filtrar si no tienen a Dios, y mucho menos su palabra. Y entonces por allí la persona termina, por ejemplo, leyendo libros de magia, libros de espiritismo, libros de metafísica, y poco a poco va adquiriendo conocimiento, y ahí encuentra el mismo diablo, ¿verdad?, que le va a decir: ¿quieres poder? ¿Quieres poder? ¿Quieres poder?
¿Quieres conocer lo que no conoces? ¿Quieres que te revele el mundo misterioso que para muchas personas está oculto, escondido? Entonces involúcrate en el ocultismo, practica la hechicería y allí te voy a dar el conocimiento. Por eso dice aquí, principalmente de lo sobrenatural y de eventos futuros. Les permiten los mismos demonios comunicarse con los muertos y aún a veces ejercer autoridad sobre los mismos muertos, que en realidad son demonios. No es que el muerto sale de la tumba o la almita está en pena para que venga a darte a ti el conocimiento, la fuente, o proyectarte hacia un futuro que puedas tú querer saber o conocer. Eso es mentira, hermanos, porque la palabra dice que el que muere con Cristo pasa a la presencia del Señor, ¿verdad? Y el que muere sin Cristo se va a las pailas del infierno. Más adelante vamos a estar viendo, según el desglose de la enseñanza, porque hay gente que anda mirando a veces almas que supuestamente están en pena y se les presentan ciertos familiares que murieron. Usted esta noche va a saber por qué algunos de nosotros hemos tenido estas experiencias, y si hasta el día de hoy estamos teniendo esas experiencias, pues apercíbase y siga preparando su corazón para recibir más de esta enseñanza. Tercer punto, ofrece curar enfermedades. Personas que han visto morir a sus seres queridos y los han visto morir de la peor forma, de la peor manera. Tal vez no han tenido la economía para poder ejercer algún estudio de medicina y de repente se les cruza en el camino lo fácil. Métete al ocultismo, en la hechicería, ahí vas a encontrar una fuerza, un poder para curar enfermedades. Aunque muchos de estos que están practicando el ocultismo, la hechicería, dicen, no, es que yo curo con el poder de Dios. Y la hechicería y la magia que yo practico es blanca. Yo digo, así sea blanca, negra, rubia, roja, celeste, amarilla, rosada, cualquier color, viene del mismo diablo. Amén. Dios no se vale de la hechicería para sanar, amén, para curar enfermedades. Al contrario, Él se vale de su gran poder, de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Porque Jesús ya nos sanó a nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya. El ocultismo atrapa a las personas porque les dice, mira, te ofrezco a ti ya el poder para curar enfermedades. Dice, logran hacer curaciones verdaderamente sorprendentes, como enfermedades psíquicas. Regularmente estas curaciones se llevan a cabo por medio de curanderos y de las famosas limpias, sin mencionar otros tantos. Ese poder no viene de Dios. Lo peor de todo es que Jesús te sana y de gratis. Solo te cura la fe. El diablo nunca va a hacer ningún tipo de curación ni sanidad gratis. Porque aquel que ha recibido sanidad o curación en los brujos, en los hechiceros, en los macumberos, en los ocultistas, en los espiritistas, tarde que temprano el diablo les va a pasar la factura. Y más adelante vamos a ver cuál es esa factura. ¿Qué es lo que en verdad representa esa factura? Porque nos pasa la factura del enemigo, porque sabe que es una práctica pecaminosa. Y esto ofende a Dios, hermanos. Ofende al Señor. Allí encontramos el sexto punto. Punto 6. Dice claramente, ¿quién está detrás del ocultismo? Una vez más para corroborar, lo leemos y dice, lo sobrenatural solamente puede provenir de dos fuentes de poder, de Dios o de Satanás. Dios se manifiesta con poder para bendición y edificación del pueblo cristiano y para salvación de los perdidos, aleluya. En contraste de esto, Satanás manifiesta ¿qué? Manifiesta prodigios, ¿verdad? ¿Para qué? Para confusión, ignorancia y perdición del hombre, para que el hombre siga ciego, para que el hombre siga endurecido en su pecado, para que el hombre siga confiando en el ocultismo, en la hechicería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se presenta el diablo a ellos como ángel de luz. Allí claramente está la base bíblica. El segundo libro de Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice que el diablo se disfraza de ángel de luz, ¿verdad?
para engañar. Y sus ministros, ¿quiénes son sus ministros? Todos los brujos, macumberos, hechiceros, espiritistas, satanistas, ocultistas, ¿verdad? Como ministros de justicia, o sea, como la persona que va a solucionar tu problema. O sea, la gente a veces en desesperación, en angustia, por tantas cosas que los oprimen, buscan, ¿verdad?, a estas personas que practican la hechicería o el ocultismo y no saben ante quién están ellos acudiendo, ¿verdad? Porque ninguna solución tendrán, al contrario, van a extraviarse peor aún y peores cosas les sobrevendrán. Punto 7. ¿Cuáles son algunas prácticas del ocultismo? Vamos a encontrar como primer punto la adivinación. Y en este campo espiritista de la adivinación, el que menos en algún momento de su vida ha practicado la adivinación. Y se podría decir que incluso hasta ese espíritu de adivinación hoy en día se mueve en la iglesia de Cristo. Porque en este tema más adelante vamos a encontrar la hechicería en la iglesia. ¿Y cómo? Dirá usted. Si ya nosotros no nos estamos yendo a los brujos, a los hechiceros, a lo que nos leen la carta a la mano, ¿verdad? Y es que hay una forma espiritual donde uno puede caer bajo las garras de la hechicería y la palabra de Dios lo revela. Solo que por falta de revelación las personas perecen porque no hay conocimiento espiritual. La adivinación. La adivinación, dice aquí, el pasado. La adivinación pretende conocer el pasado por medio de métodos ocultos. El diablo conoce el pasado de cada persona y utiliza a los adivinos para que la gente crea en él, le rinda adoración y acuda a sus poderes. Estas personas, gracias a la inspiración satánica, adivinan con gran exactitud el pasado de sus clientes, ¿verdad? Entonces viene la persona ante el adivino y el adivino le, en ese momento, ¿verdad?, manifiesta su pasado. Y no es porque de repente ese adivino tenga un don sobrenatural que haya recibido de parte de Dios para que Dios le revele el pasado, porque Dios revela el pasado, el presente y el futuro. No, sino que estos personajes trabajan a la par de espíritus demoníacos. Amén. Ellos son informados por demonios. ¿Por qué? Porque son gente infestada de demonios. Entonces esos demonios muchas veces han tenido conocimiento de la vida pasada de uno, en las cosas que uno ha estado. Ese espíritu viene y le informa a ese medio, a ese adivino, y le hace ver el pasado de esa persona. Por eso es que cuando la gente va y de repente el adivino les habla algo de su pasado, esa persona en ese momento llora, se emociona y cree de verdad que hay un poder especial en acudir a la hechicería, al ocultismo, y caen en la trampa del diablo. También la adivinación muchas veces suele manifestar el presente. La despreocupación de tanta gente de querer saber cómo les va en la vida, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, el alimento puntual de muchas vidas es la inseguridad. Vemos cómo la inseguridad opera dentro y fuera de casa. Las personas muchas veces caen en estados de angustia, de ansiedad, solo porque se viven proyectando día a día qué les depara a ellos, ¿verdad?, el mañana o el presente que tienen, ¿verdad?, cuando amanece el día o cuando se levantan de sus camas. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios sabemos que nosotros descansamos en las manos de Dios, porque la palabra claramente dice, ¿verdad?, que Dios no desea que uno viva ansioso ni angustiado, ni por el mañana ni por el pasado. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todas las cosas y Él reina sobre todas circunstancias. El problema es que las personas no saben de esto, no conocen a Dios, no conocen su palabra, y entonces acuden a la adivinación, y la adivinación tiene la facultad de hablar también del presente. Dice allí claramente, igualmente que el pasado, Satanás conoce la actualidad. Este espíritu, junto con sus ángeles caídos o demonios,
está en diversas partes, aunque no tiene omnipresencia. Sus ángeles le ayudan a enterarse de lo que pasa en el mundo y utiliza a los adivinos para crear confusión. Pero una también es la verdad, de que mucha gente que ha ido a los adivinos y los adivinos les han hablado a ellos de sus presentes, muchas veces no se ha cumplido, pero otras sí. ¿Por qué? Porque es el diablo en operación. ¿Amén? El apóstol Pablo dijo, por ejemplo, en el segundo libro de Corintios, capítulo 2, versículo 11, que nosotros no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo. Si el mundo supiera que el enemigo existe y de esta manera opera, pienso que el mundo se apartaría de toda práctica de ocultismo o de hechicería. Pero el mundo está ciego. El mundo está destituido de la gloria de Dios por causa del pecado. Y por eso es que el enemigo saca ventaja del desconocimiento, de la ignorancia de la gente. La adivinación también tiene la facultad de hablarte acerca de tu futuro. Dice, sin duda, la adivinación es inspirada por Satanás. Los adivinos pueden pronosticar muertes futuras que suceden con veracidad. Satanás tiene en sus manos la vida de personas que viven en pecado. Por esto, el diablo pretende asombrar por medio de los adivinos. Y entonces les comienza a crear en ese momento un, entre comillas, futuro, ¿verdad? Y como de repente la persona, por la atadura de la hechicería que tiene, está envuelta de superstición y tiene una plena confianza y cree mucho en el arte de la adivinación, termina dándose a la persona por cumplimiento lo que supuestamente el adivino, ¿verdad?, en ese momento le ha hablado acerca de su futuro. Pero sin embargo, hermanos, una sola es la verdad, que nuestro futuro está en las manos del Creador. Aleluya. Que tu futuro y el mío está en las manos de Dios, y mientras nosotros nos encontremos en Dios, sabe que vamos a estar siempre seguros y no vamos a necesitar de ningún adivino, de ningún hechicero, ¿verdad? De ningún brujo, de ningún macumbero, de ningún ocultista, de ningún satanista. ¿Por qué? Porque simplemente vamos nosotros a estar seguros en Dios y en su presencia. Veamos ahora los métodos de la adivinación. Los métodos que hoy en día el diablo usa para promover la adivinación. ¿Cuáles son? Aquí dice, por ejemplo, el primero, la astrología, supuesta influencia de los astros sobre el destino. La astrología paraliza la iniciativa de las personas y las hace de poco ánimo al considerarse meros juguetes del destino. O sea, como la gente vive en esa expectativa, ¿qué me depara el destino? ¿Qué me depara el destino? ¿Qué me depara el destino? Una de las maneras de saber qué te puede pasar hoy o mañana es haciendo uso de la astrología, y eso le ofrece Satanás a la gente sin Dios, ¿verdad? Y entonces la gente acude a la astrología y comienza a creer, ¿verdad?, en la influencia de los astros. Cuando hablamos de astros, estamos hablando del sol, estamos hablando de la luna, estamos hablando de las estrellas, estamos hablando de los planetas, estamos hablando de las galaxias. Por ejemplo, nosotros en Perú tenemos el conocimiento que nuestros antepasados, los incas, consultaban a la luna, al sol, a las estrellas. En pocas palabras, practicaban la hechicería, la adivinación, y hacían uso de la astrología. La gran mayoría de culturas antiguas han estado involucradas. Por eso es que uno, al tener este conocimiento, también debe saber que uno, para poder llevar liberación a nuestra sociedad, a nuestra ciudad, a nuestra nación, nosotros debemos de cancelar, romper, quebrar y renunciar todo legado de maldición espiritual que hemos recibido por prácticas de pecado de nuestros antepasados. Porque uno no sabe qué es lo que puede haber hecho, por ejemplo, ese familiar tuyo 10 generaciones atrás, o 20 generaciones atrás, o 30 generaciones atrás. Y mañana vamos a estar viendo el tema de maldiciones generacionales y vamos a hablar de todas estas cosas. La astrología. Un conocido obrero cristiano leyó por casualidad su horóscopo, que decía tener cuidado al manejar su auto,
Cuando conducía se dio cuenta que involuntariamente manejaba menor velocidad que los otros días y dijo, yo estaba influenciado por el horóscopo. Ese horóscopo, hermanos, ya es una práctica